El saludo desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano. Este es un espacio diseñado para encontrar respuestas vinculadas con la salud humana. Y las encontramos. Desde el comienzo recomiendo el tema que hoy abordaremos, enfermedades neurológicas en el embarazo. Y para tener esas respuestas posibles está con nosotros el doctor Omar González González, especialista en neurología, un colaborador habitual de Consejo Sano. Bienvenido. Gracias. Doctor, en la mujer se experimentan, quise decir, un grupo de cambios fisiológicos en el cuerpo. ¿Esos cambios, esas modificaciones, tienen alguna repercusión también en el área neurológica? Sí, como no, las enfermedades neurológicas continúan su marcha, ¿no? Y también hacen su aparición durante el embarazo o mujeres que se embarazan y que anteriormente ya padecían de alguna dolencia, alguna patología neurológica y por lo tanto vienen a la consulta del especialista para dirimir el asunto, ¿no? Y tratar de buscar entonces por parte del facultativo un equilibrio que sea lo más conveniente para la embarazada, para el producto de la concepción, para la familia, manteniendo siempre la máxima hipocrática de nunca causar iatrogenia y de nunca causar daño. De manera que, incluso de manera previa, hay que atender el asunto neurológico en las posibles mujeres embarazadas para evitar trastornos superiores durante el periodo de gestación, incluso más tarde. ¿Cómo no? Es recomendable que toda mujer que piensa que está en edad fértil y que tiene intenciones de procrear, que si ya conocía que hubiera padecido desde la infancia o después de la infancia, pero antes de que se hubiera embarazado, de alguna patología, de alguna enfermedad neurológica, que no lo deje para el momento en que ya está embarazada, el seguimiento y la actualización de su seguimiento de su enfermedad neurológica en cuestión, sino que como mismo se acuda a los servicios de atención primaria de salud para la planificación familiar de su posible embarazo, de su futuro embarazo, que también se atienda desde el punto de vista médico en cuanto a la dolencia neurológica que tiene, para que también el especialista contribuya de una manera preventiva a cómo tratar, cómo llevar a esta mujer en cuanto a su patología neurológica y los tratamientos que ya venía haciendo, cuáles serían los tratamientos más adecuados para cuando venga a salir embarazada. Pensemos en aquellas mujeres que han tenido situaciones como las que usted acaba de describir. Doctor, digamos que en la adolescencia, en la primera infancia, incluso durante un periodo más extenso de su vida anterior al embarazo hayan padecido enfermedades neurológicas. ¿Cuáles son esas enfermedades? ¿De qué manera se afrontan para llegar con salud al momento del embarazo? Estadísticamente los casos que más se nos presentan son, por ejemplo, embarazadas que hubieran padecido en la infancia de algún tipo de epilepsia o que hubieran padecido de dolor de cabeza de tipo migrañoso o de cuadros de supuestos síncopes vagales, o de crisis vagales, ¿no? O que le hubieran dicho que ese era el tipo de crisis que les acontecía, pero que nunca se definieron bien, y entonces nos toca a nosotros en la actualidad hacer la disquisición y ver hasta qué punto eran verdaderas crisis vagales o era otro tipo de patología neurológica para definir qué tratamiento actual debe llevar la embarazada. O sea, las epilepsias, los dolores de cabeza, los cuadros sincopales son las tres patologías más socorridas. Pero estas no son las únicas, por supuesto, y hay otras muchas dolencias y riesgos neurológicos que puede afrontar la mujer embarazada desde el punto de vista de enfermedades crónicas como enfermedades neuromusculares, trastornos de movimiento, cosas que pueden producir movimientos coreiformes, hasta el riesgo de enfermedad cerebrovascular también durante la etapa del embarazo y del puerperio, una vez que hubieran parido también. Entonces aquellas que tuvieron que afrontar padecimientos neurológicos antes del embarazo, digamos que están en una posición de riesgo en relación con una mujer que ha sido desde el punto de vista neurológico saludable hasta ese momento. Sí, en dependencia del tipo de dolencia que haya sido. Claro. Porque por ejemplo vamos a pensar en una epilepsia, no todas las epilepsias son iguales, ni conllevan el mismo riesgo, pero hay que definir hasta qué punto una mujer embarazada en la actualidad amerita, por ejemplo, tener que seguir llevando un tratamiento para evitar las crisis que genera la enfermedad de la epilepsia, o si ya no lo necesita. Y sencillamente era que esta embarazada, cuando fue captada en la atención primaria de salud, como tiene que referir y dar información acerca de todas las enfermedades de las que padeció desde el nacimiento, a referir que había padecido también de una epilepsia, entonces
demandan la atención de la participación del especialista para definir y decidir hasta qué punto esa mujer sigue padeciendo de esa enfermedad neurológica, como en este caso la epilepsia, o no, y por lo tanto si lleva o no un tratamiento. Y así por el estilo con el resto de las enfermedades neurológicas, hasta qué punto son enfermedades que siguen activas en el presente o ya no lo son, ya no están activas porque la mujer se pudo haber curado espontáneamente y ya no requieren seguir llevando una medicación. Estas patologías por herencia genética se pueden trasladar al bebé, al futuro bebé. Algunas sí, Sí. sí, como por ejemplo algunos tipos de enfermedades neuromusculares, algunos tipos de distrofias musculares, algunos tipos de epilepsia también pueden ser, otras enfermedades por ejemplo como la miastenia gravis, son enfermedades que pueden conllevar a un riesgo de pasar a la descendencia la enfermedad, o por lo menos si no la va a sufrir el resto de la vida la nueva criatura, el nuevo individuo, el nuevo ser, si pudieran enfermar de la misma enfermedad de la que padece su madre de forma perinatal, de forma postnatal, y entonces eso supondría un riesgo para la criatura en la etapa esa del puerperio inmediato. Entendemos, doctor. Pero también quería preguntarle sobre aquellas enfermedades, aquellos padecimientos neurológicos que constituyen limitantes para que la mujer pueda embarazarse en el momento en que lo desea o tendría que posponer el embarazo. Sí, ¿Existe algún padecimiento que la limite? Bueno, por ejemplo, si es una enfermedad que es muy refractaria, una epilepsia muy refractaria, o si, por ejemplo, la madre es una paciente que tiene algún tipo de encefalopatía crónica, que ya tiene algún tipo de discapacidad, no solamente física, sino también en el plano intelectual, o enfermedades neuromusculares que pueden, incluso desde la vida intraútero, pueden poner en riesgo la vida fetal. En el caso de las epilepsias, es muy riesgoso, por ejemplo, saber controlar la enfermedad, o sea, saber cómo prevenir, cuál sería la medicación más plausible utilizar con la mujer embarazada para que no tenga crisis, porque detenerlas pone en peligro la vida no solamente de la madre, sino la vida del feto. Entonces conlleva un riesgo elevado. Por eso se recomienda que, por ejemplo, en el caso de una mujer que padezca de epilepsia, que hubiera consultado al especialista, en este caso de neurología, si puede ser un año antes, mejor todavía, o más tiempo antes, para definir qué tratamiento iba a seguir llevando durante su vida fértil, cosa que estuviera preparada para cuando apareciera y se fuera a embarazar definitivamente, porque muchas veces lo que sucede es que les sorprende la concepción de un nuevo producto, de una nueva criatura, y entonces ya la sorprende que están tomando una medicación que a esas horas que van a consultar ya de manera tardía al especialista para saber qué van a hacer. Y por ejemplo, ya no es recomendable en pleno embarazo estarse poniendo 6 cambios de medicamento, porque es más riesgoso incluso hacer un cambio de medicamento que seguirla dejando con un tratamiento que tal vez no sería más recomendable, pero que por lo menos la mantenía compensada de las crisis. Y entonces hay que analizar la relación beneficio-riesgo en ese sentido. Aprovechemos entonces que usted introduce el tema de los fármacos, doctor. En el caso del embarazo hay que sentarse a evaluar en qué medicamentos mantener, en qué medicamentos reducir, cuáles retirar, cuáles incorporar. Claro. Estoy pensando en una mujer, digamos, que todavía está en un proceso de sanación de cualquier padecimiento neurológico y ya pues llegó el embarazo, lo va a asumir, tiene ella y su pareja el deseo del bebé. Hay una etapa inicial en todo embarazo que se llama el periodo de embriogénesis, que son las primeras 12 semanas de embarazo, y es cuando se empiezan a formar todos los órganos y sistemas de órganos y aparatos, ¿no?, de la economía general del cuerpo del individuo. Es un momento crítico, y que si durante ese tiempo la embarazada venía tomando una medicación, un fármaco antiepiléptico que conlleve riesgo de teratogenicidad, o sea, un potencial teratogénico, de que puede inducir la aparición de una malformación congénita, ese es el periodo de tiempo que se debiera evitar la exposición a ese fármaco, y que ocurra al principio del embarazo, por supuesto. Entonces, si ya de pronto le sorprende el embarazo a esta mujer tomando ese tipo de medicación, tiene un cierto riesgo de que aparezca un tipo de malformación. Claro, comparado con mujeres que no están en estado de gestante, el riesgo de malformación no es una cosa elevada.
Yo, por lo menos en mi práctica clínica, a pesar de no ser muy prolongado, tampoco es tan corta, y no he visto hasta ahora un caso así, de que por el uso de un fármaco antiepilético haya aparecido una malformación. Por eso le digo que el riesgo de la aparición de estas malformaciones es bajo, en comparación con mujeres que no son epilépticas y que, por supuesto, no toman estos fármacos. Pero lo recomendable es haber hecho esta evaluación antes de llegar el momento de la concepción del embarazo, porque entonces ya después hacer un cambio de medicación es muy riesgoso. Y una crisis epiléptica durante el embarazo es muy peligrosa, porque puede producir una cosa que se llama traumatismo cerrado a lo que es la madre, y entonces intraútero también. Y ese traumatismo cerrado puede comprometer la vida del feto y la vida de la madre. Y casi siempre se trata de priorizar la vida materna por encima de la vida fetal, pero aquí puede estar en riesgo la vida de ambos, tanto de la madre como del feto. Hacemos un corte, doctor, si usted lo permite. Sí. Y de inmediato regresamos para seguir revisando este asunto asociado con las enfermedades neurológicas durante el embarazo. El cobre es un elemento que el organismo necesita en cantidades pequeñas en comparación con minerales como el calcio, el potasio o el magnesio. Es imprescindible para un gran número de funciones como la síntesis de hierro y enzimas, la obtención de energía, la formación de glóbulos rojos y el buen funcionamiento del sistema inmunitario y nervioso. Dado que el cuerpo no puede fabricarlo, el cobre se obtiene a través de la dieta. Por suerte se encuentra en un amplio abanico de productos como los frutos secos, las legumbres, los crustáceos y las hojas verdes. El cobre se encuentra en muchos alimentos, por lo que incluirlo en las comidas diarias es muy sencillo, a la vez que puedes disfrutar de una dieta sana y balanceada. La toma de suplementos de cobre no se aconseja si no es bajo recomendación y supervisión profesional. En caso de tener dudas sobre un posible exceso o déficit, debe consultar con el médico. Y es momento ya de regresar. Sabremos aprovechar este tiempo en el segundo segmento, doctor. Hay mujeres migrañosas que una y otra vez temen que una crisis surja durante el embarazo, doctor. La cefalea intensa, ¿qué criterios tiene usted al respecto? En efecto, el dolor de cabeza o cefalea es una de las causas más frecuentes también por la que nos consultan en el caso de las embarazadas. El tipo de dolor de cabeza más frecuente en el embarazo no es la migraña, es la cefalea tensional, que no es migraña propiamente dicha y que es un tipo de cefalea también primaria, o sea, es un tipo de dolor de cabeza que no obedece a ninguna lesión estructural del cerebro y por lo tanto no conlleva un peligro ni un riesgo para la vida ni produce ningún tipo de discapacidad finalmente. Y es un tipo de dolor de cabeza que se trata con fármacos muy parecidos con los que se trataría a una mujer que no esté en estado de gestación, pero hay algunos medicamentos que sí no deben utilizarse. Por ejemplo, los antiinflamatorios clásicos que se utilizan en los pacientes con migraña o con cefalea tensional se deben evitar durante el embarazo porque pueden producir algún tipo de malformación cardiovascular también. La famosa dihidroergotamina o ergotamina de la clásica ergofeína que antes se conocía por los migrañosos, pero que hoy en día todavía puede ser que se halle para administración parenteral en un cuerpo de guardia, tampoco se debe utilizar. Se trata de evitar algunos medicamentos preventivos como la metriptilina, que se manda tan socorridamente para prevenir los dolores de cabeza tanto en migrañosos como en personas que padecen de cefalea tensional, y se reserva solamente para casos muy refractarios. Y se trata de medicar a la embarazada con la mínima cantidad posible de medicamentos y con la mínima dosis necesaria, que se sienta aliviada. Generalmente se trata de recomendar cambios conductuales. O sea, se supone que una persona que haya padecido que tiene una historia previa de dolores de cabeza haya aprendido a reconocer cuándo le van a aparecer las crisis, sepa cuáles son los momentos más proclives, por ejemplo, durante el mes, sepa ante qué, por ejemplo, si se pone a un ayuno prolongado, trastorno del sueño, dormir poco, dormir demasiado o ingerir ciertos alimentos que le pueden desencadenar las crisis de dolor. También se recomienda calores húmedos, baños de agua tibia, por ejemplo, que cojan del cuello hacia abajo, algún tipo de ejercicio ligero, aeróbico. Existen planes de ejercicios especiales para las embarazadas, para prepararlas para el momento del parto. Algún tipo de masaje y algunos medicamentos preventivos como el paracetamol o acetaminofén, también conocido, que es el mismo nombre,
son cosas que se pueden utilizar de una manera muy cautelosa para evitar la sobremedicación. Hay algunos otros medicamentos que se pueden servir también, como la metoclopramida, domperidona, en fin, son otros medicamentos que ayudan a paliar lo que es la crisis. Pero se trata de evitar medicación preventiva porque son generalmente fármacos fuertes que pueden producir otro tipo de reacciones secundarias que se deben evitar en una mujer embarazada. Doctor, el sistema nervioso central se conecta de una manera directa con la actividad cerebral, en fin, llega hasta el último extremo del cuerpo humano. En el embarazo puede que se muestre frágil el sistema nervioso central y esto tenga consecuencias para la salud de la mujer y del futuro bebé. Sí, la mujer siempre está en un estado medio prágico, siempre se encuentra en desventaja con respecto a una mujer que no esté embarazada. Porque durante el embarazo hay afectaciones, por ejemplo, el resto del organismo no funciona de la misma manera que si no estuviera embarazada. Por ejemplo, una cosa que suele suceder desde el punto de vista fisiológico en la mujer embarazada es que existe un estado protrombótico permanente o trombofílico. ¿Qué significa? Es como si la sangre estuviera más viscosa de lo normal, como si estuviera retrasada un poco de líquido, como que estuviera más concentrada la sangre, ¿no? Y entonces esto puede hacer que las cefaleas sean más frecuentes, que comporten un riesgo más peligroso para la mujer. En este caso, si es una cefalea migrañosa que iba precedida de auras, en el caso de la mujer que lo hubiera padecido así, entonces el embarazo es un estado proclive a que pudieran aparecer fenómenos vasculares isquémicos peligrosos, ¿no? Y de aquí que ciertas enfermedades como los dolores, las cefaleas en sí, pueden agravarse. De hecho, hay algunos tipos de cefalea que tienden a suceder, por ejemplo, después del parto, en el puerperio inmediato, en las próximas, los días inmediatamente posteriores a haber parido la mujer, por cualquier vía que hubiera sucedido el parto, ya sea vía fisiológica o una operación necesaria, la mujer puede tener algún tipo de dolor de cabeza de manera idiopática, sin nada preocupante que le estuviera desencadenando el dolor, pero padecen el dolor de cabeza porque lo iban a padecer y hasta que no pase ese tiempo no se alivia. Claro, el médico tiene que estar al tanto y verificando y chequeando que este dolor de cabeza sea aislado o que venga en el contexto de otras enfermedades peligrosas en la vida de la mujer, ¿no? En este caso, ya sea que esté todavía embarazada o que ya hubiera parido. Y hay que estar sobre aviso, y hay que estar buscando y verificando en la búsqueda de cualquier otra dolencia que pueda producir dolor de cabeza. Pero desde el punto de vista neurológico primario, estos dolores de cabeza son muy frecuentes tanto en el embarazo como en el puerperio. Doctor, en el caso de que la embarazada o la mujer que esté ya en un proceso de búsqueda del embarazo, pues niegue información acerca de su padecimiento neurológico o asociado con la neurología, pues puede afrontar realmente serios trastornos de salud durante el embarazo. Es un riesgo que se está corriendo. Lo digo porque en los exámenes clínicos a veces se ocultan eventos que ocurrieron en la infancia, que ocurrieron en la primera juventud. Sí, claro. Hay veces que el diagnóstico o el hecho de intentar actuar para controlar alguna enfermedad neurológica que se hubiera padecido en el pasado depende estrictamente de la información que te brinda la mujer en ese caso. Pero otras veces por el simple examen físico, la inspección, uno se da cuenta que de que esa mujer está padeciendo de algún otro desorden neurológico. Por ejemplo, cualquier cosa que encuentre alguna atrofia de musculatura periférica, algún trastorno de la marcha, alguna debilidad permanente, algo que al examen físico se corrobora, una ausencia de reflejos periféricos, alguna debilidad en alguna parte del organismo del cuerpo. Entonces ya por ahí despierta las alarmas ante el médico de que realmente esta mujer está padeciendo de algún tipo de trastorno neurológico que no hace falta ni que se lo diga al especialista. Claro. Se da cuenta, lo olfatea de que hay un desorden neurológico. Pues nosotros buscamos orden, profesor, y hacemos el receso que corresponde y de inmediato estamos aquí para retomar el tema que hoy aborda Consejo Sano. Yo insisto, mantengan la complicidad con el espacio. Hoy conversamos sobre enfermedades neurológicas en el embarazo.
Y ya estamos abriendo el tercer segmento del programa, doctor. Ictus son iniciales que, si mal no recuerdo, pues la podemos identificar como infartos cerebrovasculares o algo parecido, doctor. Sí, es una palabra derivada del latín, que Sí. significa como que ataque súbito de pronto. Sí. Ya. Este término es muy alarmante, ¿verdad? Y en el caso de embarazadas, mucho más. Como no. El hecho de que sea una mujer y que está en una edad joven de la vida y que por supuesto no debe tener todavía riesgos aterotrombóticos importantes como los que como los que puede tener una persona de la tercera edad, también no significa que no puedan aparecer estos cuadros en una mujer embarazada, un accidente cerebrovascular. Algunos tipos de hemorragias pueden aparecer debido a los cambios, como habíamos hablado anteriormente, hemodinámicos de la hemostasis, o sea, del equilibrio de la viscosidad, del grado de viscosidad de la sangre. Y eso puede conllevar a que aparezcan cuadros lo mismo de ictus isquémicos, infartos cerebrales, como también de hemorragias cerebrales, que son peligrosas y por supuesto de aparecer conllevan una atención médica de urgencia, especializada, individualizada. Por ejemplo, una mujer embarazada puede descubrirse en su embarazo ante un dolor de cabeza intenso de pronto que padecía de un aneurisma y se le puede descubrir en esa ocasión. Y por el hecho de estar embarazada no quiere decir que no requiere un tratamiento, hay que hacer un tratamiento, porque un aneurisma descubierto en una mujer en este momento de su vida es un riesgo elevadísimo de que tenga un desenlace fatal y que ocurra una hemorragia, por ejemplo, subaranoidea, que es un tipo de ictus altamente letal, es más letal que existe. ¿En qué zona del cuerpo es más letal, doctor? Un aneurisma cerebral Sí. en el propio cerebro, que pueda romperse debido a un subidón de presión, ante una fuerza que haga, que por ejemplo si se sabe que la mujer embarazada ya tiene algún tipo de malformación vascular como de esta naturaleza, por ejemplo no se puede exponer a un trabajo de parto fisiológico, como nos ocurrió recientemente, que tuvimos que ver una embarazada que estaba ingresada en un hospital de la provincia y que ella tenía 22 años en ese momento. Esa evaluación nos correspondió hacerla hace unos pocos meses. Ella tenía 22 años en el momento presente, pero que decía que desde los 15 años, en una atención médica de urgencia que había recibido por parte de la especialidad de neurocirugía, le habían dicho que ella tenía un aneurisma cerebral. Pero no aparecía ninguna información médica por escrito, formal, segura, en la cual pudiéramos basar el criterio diagnóstico definitivo de que la mujer tenía esta enfermedad y que por lo tanto no se podía exponer a un trabajo de parto fisiológico, ¿no? Donde tenía que hacer una fuerza importante. Y ante la duda se iba a tomar la conducta de no someterla a este trabajo de parto fisiológico. Pero fue posible hacer el estudio de imagen adecuado, que en este caso fue una angioresonancia, y se descartó que tuviera la malformación y por lo tanto se llevó a feliz término su embarazo en un trabajo de parto normal. Pero bueno, lo que le quiero decir es que si hiciera el diagnóstico de este tipo de malformación en el propio embarazo, lleva una conducta rápida para tratar de embolizar ese aneurisma y para evitar complicaciones. Y si no se pudiera hacer porque las condiciones de la embarazada no lo permitieran y hay que posponerlo para después que bueno, hay que tomar todas las medidas de precaución para evitar un subidón de presión, una maniobra de valsalva fuerte, un esfuerzo físico grande en el trabajo de parto y evitar que se exponga a un riesgo incrementado de una posible ruptura de esta malformación vascular que conlleva una hemorragia cerebral y que en el peor de los casos hasta pudiera poner en peligro la vida de la madre. De la madre y con algunas consecuencias graves también para el bebé. Para el bebé. Doctor, las mujeres embarazadas también alguna que otra vez manifiestan calambres periféricos o algo así. ¿También Sí, se también puede valorar como vinculados estos calambres con asuntos neurológicos? Como no, le suceden muchas neuropatías de atrapamiento, pueden sufrir calambres musculares a la hora de dormir por la noche y requieren una medicación para aliviar estos síntomas como si no estuviera embarazada la mujer en ese sentido. También pueden sufrir parálisis, síndrome del túnel del carpo, donde se enferman estos tres dedos, igual que una persona que no está embarazada, que hay debilidad, parestesias, calambres, en fin. Pueden aparecer también síndrome de movimientos periódicos de las piernas por la noche. Cuando se acuestan a dormir, al cabo de los 30 minutos de estar acostada, de pronto una sensación de disconfort muy grande en las piernas que las obliga a tener que pararse y caminar, porque es un concomilleo muy molesto, muy incómodo, que pudiera meritar tener que usar algún tipo de medicamento o no. Y algunos trastornos de movimiento pueden aparecer también. Por ejemplo, está la corea gravídica, que son movimientos involuntarios que el cuerpo como que se contornea así, continuamente así,
que puede desaparecer espontáneamente en 2 o 3 meses. Doctor, nos ha ofrecido una panorámica, a mi juicio, bastante amplia del tema que hoy abordamos. Creo que no podemos descuidar, digamos, cualquier síntoma, cualquier signo, un padecimiento anterior en relación con la salud neurológica, si queremos asumir el embarazo con salud y llevarlo a un feliz término. Bueno. Esa lección la hemos aprendido hoy en Consejo Sano. Gracias por su presencia hoy en el programa, agradecidos también porque el público ha mantenido pues sintonía total con el espacio hasta el último instante. Regresamos dentro de 7 días para compartir como siempre otro Consejo Sano.